Bueno, el riesgo de apelar a un credit boom para poder reactivar la economía. Argentina está en un proceso de contracción, todos lo sabemos, los componentes de demanda evidencian una reducción, con excepción de las exportaciones, pero hay que ver qué es lo que pasa con las importaciones. Bueno, veamos qué es lo que sucede con cada uno de los distintos componentes en particular. A ver cuál es el que puede dinamizar la economía a futuro: consumo, inversión, exportaciones netas y gasto público. El consumo, la teoría keynesiana explica que depende del ingreso. Agregamos por otras teorías como la de Modigliani la riqueza, Fisher tasa de interés, Friedman expectativas, distintas variables que son importantes en lo que es la determinación del consumo. Este consumo ha sido usualmente el 80% aproximadamente del total de la economía, considerando tanto consumo privado como consumo público. Sabemos que el ingreso se ha contraído, que la riqueza se ha contraído. Las expectativas son dudosas, es la tasa de interés al parecer la que puede estar dinamizando. Justamente, ¿será el crédito el que a partir de una baja de tasas de interés y mejora de expectativas permite incrementar el consumo? Eso es lo que vamos a tratar al final a partir de la política monetaria del Banco Central. Las otras variables, la inversión, depende de tasa de interés, también ha bajado, pero depende mucho de expectativas, depende de la rentabilidad esperada. Debe ser suficiente esta rentabilidad para justificar el costo del financiamiento, el costo de oportunidad del dinero y el riesgo que se está asumiendo. Y justamente baja el costo del financiamiento, pero estamos hablando de una posibilidad importante de obtención de ganancias si es que todos los planetas se alinean. Si no, tenemos un riesgo muy importante a afrontar sin una claridad respecto a las posibilidades de poder recuperar la inversión. Por ejemplo, sector turismo. El turismo, a partir de la política tipo de cambio atrasado que se está manteniendo, ha implicado un gran incremento en lo que es el turismo emisor, el que argentinos que viajan hacia el exterior, y una disminución muy importante en lo que es turismo receptivo. Estamos hablando de una disminución en términos porcentuales, por ejemplo, en excursionistas de 25%, mientras que aumentan casi un 40% los que salen. Las variaciones interanuales en cualquiera de los niveles, si vamos a lo general, 17,7% de caída de turismo receptivo y un 25% de gente que viaja hacia el exterior. Y esto se va a agudizar, sobre todo final de año, cuando llegan las vacaciones, y ese 20-30% de la población de economía, más allá de quienes están en la pobreza, que pueden viajar, que pueden tomarse vacaciones, van a elegir claramente el viajar hacia el exterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos otros sectores, hablando de inversión, capacidad instalada? Está en el 54%. Podemos pensar que puede darse una recuperación, pero viene de un 68% el mismo mes del año pasado a un 54% actual. O sea que la inversión para poder producir primero tendría que implicar una utilización mayor de capacidad instalada. Las expectativas de rentabilidad no creo que estén justificando esto, y al mismo tiempo cualquiera primero utilizaría las máquinas que están desocupadas y después comenzaría a utilizar nuevas máquinas. Así que por ese lado la inversión no va a caminar. Comercio exterior depende del ingreso, sobre todo las importaciones, y si pensamos que por una recuperación del ingreso, eso va a hacer aumentar más las importaciones, incrementado por un tipo de cambio atrasado. El tipo de cambio real es justamente determinante de importaciones y exportaciones, y el ingreso del resto del mundo es lo que puede favorecer sobre todo las exportaciones, siempre y cuando seamos competitivos. ¿Mm? Si vemos el saldo de balanza comercial acumulado, estamos hablando de cerca de 12.000 millones de dólares, pero es justamente lo que se ha perdido, por ejemplo, en el mantener el tipo de cambio tasado en el dólar blend. Y ahí estamos hablando de balanza comercial y no de cuenta corriente, donde solamente el primer trimestre, que son los datos publicados, da 4.000 millones de dólares. O sea que la balanza comercial permite financiar en parte las otras erogaciones, que implican que el saldo obtenido en parte va a financiar salidas de capitales, acumulación de capitales, pagos netos hacia el exterior.
Si vemos las exportaciones que han estado aumentando, estamos hablando de fundamentalmente productos primarios, poco de manufactura de origen agropecuario, disminución clara de industrial, ¿sí? Mientras que vamos a estar disminuyendo en lo que serían sectores económicos muy vinculados con lo que es la industria. Vamos a ver un poquito más. Realmente el complejo sojero es el que más ha dado ingresos, después el petróleo, agroquímicos, el maicero. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, no hemos tenido sequía y eso ha sido un impacto importante mejorando la situación respecto al año pasado. La soja, con un incremento importante, es el 25% de las exportaciones argentinas. Estamos hablando de un acumulado en lo que va del año, en los primeros 6 meses. Es la información disponible en el Ministerio de Economía, con un incremento del 25%. Si avanzamos en otros sectores, también 25% para el petróleo y petroquímicos. Ahora el petróleo está disminuyendo, baja mucho lo que es el complejo automotriz, con la baja casi el 8%. Si vemos lo que es importaciones, estamos en una baja pronunciada de las importaciones comenzando sobre final del año 2002, de 2023, discúlpenme, y de ahí en más sigue disminuyendo, pero puede haber llegado a su pico de caída, su piso sobre mayo, y ahora estamos en la recuperación. Vamos al sector público. En el sector público vemos que tenemos un superávit primario, pero tenemos que ver cómo se obtuvo ese superávit primario. Los ingresos impositivos han incrementado en forma importante, con un 286% interanual, es lo que más ha incrementado, más allá también de algún tipo de transferencias que han dado este incremento, rentas de la propiedad neta, pero veamos qué es lo que disminuyó para justamente llegar a este superávit. Y lo que vemos que más ha disminuido son las transferencias de capital a las provincias de forma importante, así como también los que serían transferencias corrientes. Se ha frenado la obra pública. Se ha frenado la obra pública y eso es lo que ha permitido, más allá de ingresos tributarios como el ingreso del impuesto país que termina en diciembre, mantener esta situación. Acá es más agrandadito, si vemos transferencias de capital, es una baja muy, pero muy importante respecto a lo que fueron los valores del año anterior. Ese 86% de baja, si además lo llevamos a términos reales, es mayor. Estamos hablando de valores nominales inflacionados por más del 200%. Vamos a la política monetaria. En la política monetaria vemos a un banco central que ha realizado una política muy importante, y ahí ya nos acercamos al meollo, una importante baja de la tasa de interés. Vemos que cuando asume el gobierno actual ya se estaba en tasas de niveles de a un día que están cercanas al 160%, y después vamos a ver una disminución en donde llegamos a tasas que están por debajo estoy hablando de tasas activas, disculpen, y después vamos a tasas pasivas, sí, de un 120%, y ahora están bajando a un 40%. Pero ¿qué es lo que pasó con la base monetaria en esa expansión monetaria? Más allá se dice que no se está creando dinero. Lo que estamos encontrando es que el crecimiento es una tasa superior al 240% interanual. ¿Cómo fue la inflación justamente durante el periodo? Esta baja de tasas por parte del Banco Central ha permitido una baja en las tasas en todas las distintas líneas de crédito que pueden ofrecer los bancos. Los personales son los más caros, después nos encontraremos con los prendarios abajo por el hecho de ser con garantía real. Y esto es lo que ha dado que se produzca un gran incremento de los créditos al sector privado. Vemos que
el incremento interanual supera o se acerca a el 200%, 225%. Y eso es lo que podemos estar ubicando como un boom de crédito. Todavía es relativamente pequeño. Argentina está poco bancarizada en términos relativos y tiene poco de crédito sobre el PBI. El problema está en ese boom de crédito. Los créditos se otorgan para ser devueltos los bancos. Por supuesto, eso es básico, no estoy diciendo nada del otro mundo. Pero el tema es, son las expectativas a futuro lo que lleva a que alguien se endeude para poder realizar un negocio. Serán muchas las empresas que están tomando crédito para poder hacer esto, están cancelando pasivos, están realizando inversiones, vemos que esto no está pasando. Los bancos tienen que prestar su dinero, dado que desapareció la absorción de dinero por parte del Banco Central. Veamos si apelamos a esa baja de tasas y esa política monetaria entonces expansiva, a pesar de decir que va a desaparecer el Banco Central, se está fomentando una política monetaria expansiva con atraso cambiario que lleva al endeudamiento de quienes pueden aprovechar la oportunidad para hacer un buen negocio y también aquellos que tengan que cancelar otros pasivos. La pregunta es, ¿qué ha sucedido en muchas economías que vivieron con un credit boom no basado en un incremento real de la actividad por detrás, sino que eso es lo que provoca un incremento de la demanda? Tengo que acompañar con otros componentes de demanda, como por ejemplo la inversión, para asegurar un incremento en el nivel de la actividad económica que permita al mismo tiempo el pago posterior de los intereses. Si no hay un incremento de la actividad basado en otros componentes de la demanda, como la inversión, como las exportaciones, y se da por un incremento de riesgo, una suba posterior de la tasa de interés, lo que podemos estar experimentando es un problema de cobranzas a futuro para muchas entidades financieras. Va a aumentar la morosidad, se van a suspender los créditos, quienes habían recibido crédito y necesitan refinanciar, lo van a hacer tasas más caras o no lo van a poder hacer porque perjudicaron su situación financiera y eso va a significar una recesión posterior. Parece el año 2000 con 2001 de la Rúa, en donde la morosidad hace dificultad el crédito del sector privado y otra vez el crédito va hacia el sector público, que necesita de financiamiento para poder gastar en el contexto de una recesión. Insistimos con que se requiere un plan racional, coherente, integrado, con liderazgo, con comunicación clara y completa. Va a ser el presupuesto, la presentación del presupuesto 2025, la oportunidad que va a tener Milei de dar esos lineamientos para permitir que la economía pueda recuperarse en base a bases sólidas y no solamente un efímero efecto combinado entre blanqueo, atraso cambiario y financiamiento que puede generar un problema posterior de ajuste para esa misma economía. Bueno, es una posición personal, por supuesto. Cualquier comentario lo pueden realizar enviando un email a santiagotamos@gmail.com. En la página web del consultor financiero pueden dejar por contactos sus datos y comunicarse desde ahí o en este propio video subido a YouTube u otras plataformas. Hasta luego.